A ver, os voy a hacer un breve resumen de toda la instalación solar, porque me está preguntando mucha gente en privado y por los comentarios. Empecé solo con el Bluetooth, pero el problema es que está bien, pero tiene muy poca batería, porque son 268 vatios hora. O sea, si pones algo de 20 vatios, pues tienes para un poco más de 10 horas. Pero claro, ahí tengo conectado el router, la cámara y la máquina que necesito para dormir, porque tengo apnea del sueño. Entonces con eso solo no me llegaba para pasar la noche, porque por el día bien, porque va cargando con la placa solar y bien. Entonces ahora lo tengo como emergencia. Está todo el día cargando. Entonces, si se me acabaran las baterías, tengo esta completamente cargada, porque esta está siempre a 100%. Porque ahora está consumiendo, pero claro, cuando baja del 100% ya coge carga de la... O lo tengo conectado a las baterías estas. Lo tengo conectado solo a las de arriba, que son 24 voltios, porque todo esto es 48. Y el Bluetooth acepta 12, 24 o 36 voltios. Entonces, como bueno, sí que podría a 36, pero bueno, para no complicarme lo he puesto solo en la fila de arriba y ya está. Bueno, empecé con eso, luego le añadí la batería del coche esa que tenía por ahí, pero también se me quedaba... Bueno, iba bien, pero el problema es que es muy vieja esa batería y estaba hecho polvo. Luego mi jefe me dio esta de camión, pero estamos en la misma, sí, que tenía más capacidad, pero también es una batería vieja que ya estaba la vida útil y la tengo ahí, que funcionan las dos, pero no les coge la capacidad que tienen. Entonces ya cambié y compré 4 baterías de esta, que a ver, que no son las ideales, lo pagué como primero compré una, luego ya otra. Entonces ya no podía mezclarlas con las otras, entonces tuve que comprar las 4 iguales para poder, porque ahora tengo el inversor este, que también es cargador, pero solo a 220 voltios. Y este trabaja con baterías de 48 voltios. Entonces tuve que comprar las otras dos de abajo. Entonces ahora tengo 12.500 vatios hora de almacenamiento y con un inversor de 3.000 vatios. Porque luego la segunda actualización fue ponerle el cargador regulador este para que no fastidiara las baterías. Pero solo acepta son para baterías de 12 y 24 voltios. Entonces lo que hago es, como tengo para todo el fin de semana, yo solo vengo en los fines de semana, tengo batería para todo el fin de semana, lo que hago es cuando me voy el domingo, cambio el sistema de baterías, porque ahora está puenteado para 48. Pero lo cambio para que cargue, las separo y las pongo en paralelo. Las dos de la fila de abajo y la fila de arriba las pongo en paralelo. Entonces tengo 24 voltios, pero en paralelo. Me descarga todas las baterías y cuando vengo el viernes, pues ya desconecto el cargador y las vuelvo a poner a 48 voltios. Luego tiene dos salidas de 220. Los palas tengo puenteadas al mismo, porque una es solo para 220. Para cuando le está entrando 12, que creo que es esta la entrada de 200. Luego tiene dos salidas de 220. Los palas tengo puenteadas al mismo, porque una es solo para 220. Para cuando le está entrando 12, que creo que es esta la entrada de 220. Que la voy a dejar para cuando ponga el generador, la dejaré aquí para emergencias. Entonces podré cargar las baterías con el generador a través de esto. ¿Ves? Aquí lo ponen en el esquema este. Tiene una salida AC out que va a conectar a la batería, y luego tiene la otra salida que va
con un relé de la entrada. Eso cuanto a la parte interna de... Que si no digáis nada porque ya lo sé que faltan fusibles y llaves de corte y térmicos y de todo, pero lo monté así para probar si funcionaba todo porque no tenía ni idea de cómo iba esto. Ha sido todo prueba y error. Y ahora ya cuando me falta poner alguna cosa, como cambiar el cargador ese por uno de 48 voltios, para que no tener que estar toqueteando aquí tantas veces las baterías. Y ya montaré todo bien por canaletas y todo, con su llave de corte para la batería, sus térmicos, sus fusibles, pero de momento funciona así. El cargador que quiero comprar vale unos 500 y 560 o por ahí. Entonces tengo que comprar el cargador regulador y luego un aparato que es también de la marca Victron, se llama Herbo, que es el que controla todas las baterías. Bueno, para poder monitorizar en el teléfono todos los datos de carga, de estado de batería, de consumos, y aparte puedes gestionar el nivel de las baterías y algunos parámetros más del inversor. Pero claro, ese son 300 y algo. Total son casi 900 euros. Y después de toda la inversión del sistema ese hay que esperar un poco. Pero bueno, esa es la idea. Lo iremos haciendo poco a poco. Y en cuanto a las placas solares, empecé con esta, con el Bluetooth, y solo tenía esta, que es de 160 vatios. Pero claro, el rendimiento de las placas solares es un 80%. O sea que si es de 160, el máximo que cargará es a 130 por ahí. Entonces luego ya compré estas dos. Son de 550 vatios cada una, a 24 voltios cada una. Esa es a 18 voltios de 160 vatios. Por eso podía cargar la batería. Ah, bueno, porque claro, no lo he contado. Cuando les puse las baterías, la segunda actualización del Bluetooth, cuando tenía las baterías, esta o la otra, de la placa entraba directamente a la batería. Como las baterías cargan a 15 voltios y la placa es de 18,8, pero claro, nunca llega al 100%. Entonces me cargaba la batería, de la batería cargaba el Bluetooth, y cuando ya no había carga con la placa, por la noche cogía de la batería. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Lo para luego ya le puse el regulador. Y ahora no me acuerdo si las puse las placas a 24 voltios o a 48. Sí, están en paralelo, o sea que están a 24 voltios. Y este que no me deja tranquilo. Uy, qué bruto que eres. Este perro no es mío, ¿eh? Es de un vecino, nos hemos hecho muy amigos. Y se ha pasado todo el fin de semana aquí. Bueno, ya lleva unos cuantos. Como le juego con él, le doy de beber, de comer, pues a mí me viene bien, porque luego la cámara me avisa que viene entre semana y se echa aquí un rato en el césped. Me está vigilando la casa mientras. Por ahí, por el hueco ese, entra y sale cuando quiere, o si no, salta. Por aquí también lo he visto saltar unas cuantas veces. Y esto aún está todo empapado de toda la lluvia de esta vez. Bueno, de este fin de semana llovió el viernes solo, pero claro, como está la tierra tan saturada de la otra vez de la Dana, ya no empapa más agua. Y aparte, esta tierra es muy arcillosa. Que como curiosidad,
Aquí pegué fuego a todas las cosas de dentro, a todas las maderas. Y como tiene tanta arcilla, mirad, todo esto, la mancha que veis, es de la arcilla que se ha cocido un poco. Mira, esto es arcilla y se ha cocido. El otro día rompí una y estaba medio cocida, pero esta sí que se ha cocido del todo. Me ha parecido muy curioso. O la arcilla me parece que se cuece a 1500 grados o una cosa así. O sea, imaginad la temperatura que cogería el suelo. Está las dos hogueras que hice, está todo el suelo cocido. Y aquí voy acopiando toda la arena que estoy sacando de dentro para echarla por encima y tapar todos los bultos de las piedras y todo eso, que se quede todo liso. Entonces ya pondré la tela antihierbas y luego ya pondré bien el césped este. ¿No veis? Porque mira los bultos que tiene ahora. Entonces no es cómodo para andar y mucho menos para tumbarte. Y ya están empezando a salir las hierbas. Y eso es todo.